También habrá tenido que ser dura la negociación de Blanca Solans para subir la tasa de basuras, la polémica subida de la tasa de basuras, que finalmente, con el acuerdo unánime de todos los partidos, se incrementará, como pidió Zaragoza en Común, conforme al IPC y no en un 29% como se planteó inicialmente. Es la única propuesta que han acordado con el PSOE, que visiblemente molesto en esta Comisión de Hacienda, su concejala Marta Aparicio. Ninguna ha sido aprobada, a excepción de un par de enmiendas de CEC que, ante el susto que usted se dio, viendo que Vox las aprobaba, pues acabaron aprobándose por unanimidad la subida del IPC en lugar del estacazo que nos iban a pegar. Ya se sabe que más vale pájaro en mano que un montón de subida volando. Y hablando de subidas, también se incrementa la tasa de abastecimiento de agua, que a partir de 2025 costará un 13% más a nuestros contribuyentes, a los contribuyentes de Zaragoza. Asegura Blanca Solans que este incremento servirá, en cambio, para equilibrar los gastos y los ingresos, pero sobre todo para reforzar la inversión en tuberías. Que el aumento de la tasa sea sostenido, tenga una finalidad que es evitar el déficit excesivo, que garantice el sistema, que no hipoteque a generaciones futuras y que en este sentido permita aumentar la capacidad inversora para que el sistema sea mejor. También se ha aprobado ya el impuesto sobre bienes inmuebles, el IBI, que se mantiene bajo el mínimo legal, y se introduce, eso sí, una bonificación del 90% para familias numerosas, esto es novedad, con viviendas que tengan un valor catastral de hasta 40.000 euros. Así que, previsiblemente, en esta Comisión de Hacienda, listas ya estas ordenanzas fiscales que tendrán que pasar, como decimos, por el Pleno del próximo lunes, pero bueno, previsiblemente, salvo sorpresa, saldrán adelante y se empezarán a aplicar, como decimos, el 1 de enero de 2025. Gracias, Pilar. Luego te esperamos. Gracias a vosotros. Vamos a preguntar por algunas alegaciones que han presentado diferentes entidades. Por ejemplo, la Unión de Consumidores de Aragón. José Ángel Oliván, hola. ¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora, ¿qué saben de las suyas? ¿Han sido estimadas que las han rechazado? Ya. Desestimadas, por supuesto. No teníamos el epígrafe del punto del orden del día decía desestimar las alegaciones de la Unión de Consumidores de Aragón. O sea, que había poca duda. Vaya spoiler, ¿no? Sí, había poca duda de lo que iba a ocurrir. Pues bueno, no hay nada que nos haya sorprendido. Sí. En cualquier caso, vamos por orden, porque ustedes desde el principio decían no tocaba subir este año. Claro, es decir, en teoría esa famosa equilibrio financiero con el que nos intentan engañar se alcanzó el año pasado. Es decir, el año pasado tuvimos una subida brutal que en algunos casos llegó hasta el 60% por distintas razones y se nos dijo que era precisamente para eso, para alcanzar el equilibrio entre ingresos y gastos en los servicios que se prestan a los ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Nosotros decíamos que el informe de costes estaba mal hecho. No pudimos llegar hasta el final en nuestra oposición, porque ya requería ir a tribunales y, sinceramente, la Unión de Consumidores no dispone de recursos suficientes como para asumir una demanda judicial contra el Ayuntamiento de Zaragoza. Sí. Que exige informes técnicos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues tuvimos que abandonar, ¿no? Pero este año nos vienen con la misma copla, cuando además resulta que si uno mira los informes económicos que presentan de lo que ha ocurrido, no de lo que piensan que va a ocurrir el año que viene, sino de lo que ha ocurrido y de lo que está ocurriendo en el año 24, pues justamente está ocurriendo lo que nosotros dijimos que iba a pasar, que los costes estaban mal calculados y que iban a ser menos de los que se nos decían, ¿no? Uh-huh. Bueno, si los costes han sido menos, lo lógico hubiera sido que los ciudadanos recuperáramos lo que habíamos pagado de más en este periodo, ¿no? Yeah. Pues no, todo lo contrario, se nos incrementa el coste y ahora nos dicen que va a ser para invertir en tuberías. En el mismo informe que presenta el Ayuntamiento se reconoce que este año 25 no va a ser posible ejecutar ninguna obra de tuberías. Por lo tanto, ¿para qué nos lo suben? Si no se va a poder ejecutar. Buena pregunta. Entonces, es decir, mire, esto es tan sencillo como lo siguiente. La alcaldesa, cuando presenta los presupuestos del ayuntamiento, siempre habla de lo que se baja, pero nunca dice lo que se sube. Y este caso es sencillamente así. Si se baja de un sitio, hay que subir de otro. Y en este caso se baja el impuesto a la propiedad, y se sube el coste por encima del coste real de los servicios que pagamos todos los ciudadanos, queramos o no, porque son servicios básicos como es el agua y como es la basura. Ya. Esa es la realidad. Y nosotros lo repetimos un año tras otro
con escaso éxito. Es verdad que este año ha habido suerte, ha habido por una extraña circunstancia que no sabemos si terminará sí o no, porque cabe todavía la posibilidad de que Vox cambie de opinión. Pero bueno, pues dos de las ordenanzas fiscales solamente van a tener un incremento del IPC por una moción, una moción que presentó CEC y que fue apoyada por Vox. Pero lo demás sigue con esas subidas brutales y sobre todo no hemos recuperado lo que se nos incrementó el año pasado y que hemos pagado además en el recibo. Bueno, pues está y bien. De la basura. Está bien que tengamos un punto de vista crítico sobre este acuerdo, estos acuerdos que se están tomando, que se aprobarán ya definitivamente el próximo lunes y que los hace nada más y nada menos que la Unión de Consumidores de Aragón. En cualquier caso, las subidas anunciadas que no han sido tanto como, por ejemplo, las basuras, que se hablaba de un 30 y que queda finalmente como el IPC, ¿esto es mal de muchos consuelo de tontos o en fin? A ver, el problema es que primero que vamos a ver cómo termina. Es decir, que yo hasta que... porque las tramitaciones administrativas en el ayuntamiento tienen distintos pasos, ¿no? Y es posible que el Vox aprovechara un momento determinado para hacerse notar, como decimos en Aragón, para hacerse entender, y luego cambie de opinión, ¿no? Que llegó a un acuerdo presupuestario con el ayuntamiento, como parece que sea así. Uh-huh. Entonces no sabemos si ese acuerdo presupuestario también incluye retirar su oposición a la subida de las tasas de la basura. Por lo tanto, la subida del IPC, tal y como ha planteado, pues digamos que nosotros podemos entenderla como razonable. No obstante, seguimos diciendo lo mismo. Seguimos el año 24 y se verá cuando las cuentas finales del ayuntamiento se presenten dentro de algún tiempo, porque lamentablemente sabemos lo que realmente hasta hoy ha ingresado el ayuntamiento con 1 o 2 años de tiempo, pues veremos que efectivamente no es cierto que hubiera ningún problema financiero en las tasas de recogida de la basura y del agua. No es cierto que haya que prever inversiones que después no se van a producir. En fin, todas estas cosas que ahora se nos cuentan y que lo único que hacen es justificar una subida. Como, por cierto, tampoco se nos dice qué va a pasar con ese dinero que le pagamos al gobierno de Aragón en concepto de impuesto de vertido de basuras, que el gobierno de Aragón debería devolvernos, retornar a la ciudad Sí, hemos perdido la comunicación con José Ángel Oliván. Sí, bueno, nos ha quedado claro todo lo que nos ha dicho la opinión al respecto, la visión sobre todo más crítica de las subidas de las tasas del año 2025, que voy a resumir. El impuesto de plusvalía subirá un 28% y no un 30% como se había anunciado inicialmente. Esto es fruto del acuerdo entre el Gobierno y Vox. Sube la tasa de basuras conforme al IPC y no un 29% como se planteó inicialmente, y el abastecimiento de agua, que costará un 13% más. El IBI se mantiene bajo el mínimo legal. Se introduce una bonificación del 90% para familias numerosas con viviendas que tengan un valor catastral de hasta 40.000 euros. Puede ser un asunto para que opines en el tiempo de los oyentes, que abrimos enseguida.